Buenos días, alumnos. Hoy hablaremos sobre el sistema de defensa civil en el Perú. Vamos a tratar los siguientes temas, ¿no? Para tener un conocimiento un poco más amplio de lo que es defensa civil. En primer lugar, vamos a ver qué es defensa civil. Defensa civil es un conjunto de ¿qué? De medidas permanentes destinadas a prevenir, reducir, atender, reparar los daños de quienes, de las personas y bienes que pudieran causar o causen desastre o calamidades. Como estamos viendo ahí, los desastres pueden ser ocasionados de diferentes formas. Antes que todo, vamos a ver un pequeño recuento de cómo es que nace Defensa Civil en el Perú. Defensa Civil tiene su origen en el Sistema Nacional de Defensa Civil, SINADECI. Esto fue creado el 29 de marzo de 1972 por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas como consecuencia del gran terremoto que hubo en el departamento de Ancash. Muy bien. Cuenta la historia que a raíz de un gran terremoto y aluvión que hubo el 31 de mayo de 1970, asoló al callejón de Huaylas y destruyó a una ciudad llamada Yungay. La cantidad de víctimas aproximadamente fueron de 67,000. El gobierno vio por conveniente unir los esfuerzos existentes para proteger a la población, frente a las catástrofes, y creó este organismo que en forma permanente vele por la seguridad de la nación frente a los desastres. Por eso, el 28 de marzo de 1972, mediante un decreto ley 1933-8, se creó el Sistema de Defensa Civil. Actualmente es conocido como Sistema Nacional de Defensa Civil, SINADECI. Muy bien. Entonces, acá tenemos algunas imágenes del terrible terremoto que hubo en Ancash y cómo desapareció la ciudad de Yungay. Es triste saber que haya sucedido esto en nuestro país, como hemos visto esta gran cantidad de fallecidos provocados por terremotos y alluviones que se dieron en esta época, en el año 1970. Este terremoto no solamente se sintió en Ancash, se sintió hasta aquí en Lima, ¿no? Fue un terremoto muy considerado uno de los peores que hubo en nuestro país. Bien, acá podemos apreciar cómo se destruyó totalmente una ciudad, como vemos en el centro, bonita, hermosa, ¿no? El antes, si ustedes pueden ver dónde está ese ómnibus, eso era antes la ciudad de Yungay. Después del terremoto y el aluvión quedó como están, donde están las palmeras, quedó así, ¿no? Ahí hay una gran cantidad de personas que han fallecido y algunos desaparecieron, puesto que no se los pudo encontrar. Bien, ahora hablaremos de qué significa SINADECI. SINADECI significa el Sistema Nacional de Defensa Civil, no se olvide. Promueve y garantiza la defensa civil a nivel nacional, ¿no? Su órgano principal es, o normativo, rector o conductor, es INDECI, como estamos viendo en este diagrama. Los órganos que van a asesorar la gestión es las direcciones regionales de defensa civil, y los órganos ejecutivos son el Comité de Defensa Civil y las oficinas de defensa civil. Muy bien. Posteriormente vamos a preguntarnos, ¿y qué es INDECI? Bueno, INDECI significa Instituto Nacional de Defensa Civil.
Este es un organismo central y rector del Sistema Nacional de Defensa Civil encargado de organizar a la población, coordinar, plantear y controlar las actividades de defensa civil, así como liderar, la gestión de riesgo de desastres en armonía con la política de quién, del Estado, en prevención de los desastres. Gracias a los avances tecnológicos podemos determinar si va a haber un desastre y de qué magnitud. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad que tiene SINADECI? La finalidad que tiene SINADECI, sabemos bien que significa Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿no? Es proteger a quién, a la población, previniendo de los daños y proporcionando ayuda oportuna y adecuada, asegurando su rehabilitación en caso de desastre o calamidad, de toda índole, cualquiera que sea su origen. Sabemos que los desastres no solamente son desastres naturales, también hay desastres provocados por la humanidad. Por ejemplo, la última explosión que hemos visto, todo eso son desastres. Muy bien, entonces este Sistema Nacional de Defensa Civil está siempre atento a qué, a proteger a la población, porque esa fue la finalidad que fue creado, ¿no? Es decir, también que están obligados por su formación a ayudar y adecuadamente a toda la población sin importar raza ni idioma. Muy bien, ahora, ¿cuáles serán las características? Aquí estamos viendo una imagen de un fenómeno que sucedió, un desastre, ¿no? Que está evacuando de un deshielo y vemos cómo se va a generar desastres en su entorno. Bien, entonces hablaremos cuáles son las características de quién, de defensa civil. Tenemos multisectoral, universal, solidaria, integracionista, comunitaria y humanitaria. Entonces, estas son las características. Primero veremos la multisectorial. Los comités de defensa civil están conformados por representantes y organismos públicos y privados. Estos van a ser en diferentes niveles y estos organismos públicos van a estar constituidos correspondientemente tanto en el sector administrativo como público. ¿Para qué? Para que sea muy eficaz en su funcionamiento. La otra característica que tenemos es que es permanente. Es permanente, ¿por qué razón? Porque dadas las variadas frecuentes que amenazan a los desastres que viven en el país, requieren de un sistema que siempre esté actuando permanentemente. De allí que la defensa civil en nuestro país adopte un carácter de esta manera. Estar siempre permanente y listo para poder actuar eficazmente con prontitud frente al padecimiento que sientan las personas afectadas por un desastre. En primer lugar, en esta función permanente se encuentra la policía, la Cruz Roja, Defensa Civil, la sociedad, la Marina y todos están siempre atentos a apoyar en caso de desastre. Es universal. ¿Por qué es universal? Porque está integrando por un organismo internacional de protección civil. Este organismo, su oficina principal o su sede se encuentra en la ciudad de Ginebra.
La vocación universal de defensa civil es que se eliminan todas las fronteras a nivel mundial. ¿Con qué finalidad? De poder auxiliar a las poblaciones que requieran su ayuda por eh, el motivo del desastre que haya sucedido. Entonces, defensa civil es universal por esta razón. Otra de las características es que es solidaria. ¿Por qué es solidaria? Porque se mantiene en atención circunstancial y voluntaria de ayuda a quienes han sufrido de desastres, ya sean naturales o ocasionados por el hombre. Estos desastres van a crear situaciones funestas y sus consecuencias van a obligar que todos seamos solidarios. Es solidario porque también mantiene alerta a todos los pobladores de una comunidad, desarrollando una serie de acciones de prevención. ¿De qué? De los fenómenos de nuestra realidad sísmica y atmosférica. A eso nos referimos. Nosotros somos un país altamente sísmico. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto también va a dar otra característica de defensa civil que es integracionista. Como su nombre lo dice, se va desarrollando paulatinamente conforme cada peruano tome conciencia. Es decir, que tenemos que tomar conciencia de dónde vivimos. Vivimos en un país, como reitero, altamente sísmico. Entonces, la población tiene que tomar conciencia y conocer la realidad donde nos desenvolvemos. Entonces, tenemos que tener en cuenta dentro de nuestra formación acciones del sistema que ayuden a ayudarnos a integrarnos unos con otros. De esta manera, cuando se manifiesta un desastre, todos los pobladores podemos actuar de una manera adecuada, por lo que tenemos algo que hacer aquí. ¿Para quién? Para cualquiera que esté en nuestro entorno, ¿no? De esta manera también tenemos que aprender a comportarnos, porque eso va a evitar el caos que siempre suele generarse durante o antes, durante y después de un desastre, ya sea natural u ocasionado por el hombre. Otra de las características es comunitario. ¿Por qué es comunitario? Porque tiene una estructura orgánica por niveles. En cada uno de estos niveles se constituyen en comités como núcleos básicos de organización. Estos comités están integrados por instituciones, personas del sector público y privado. Entonces, toda la comunidad va a ser partícipe ¿de quién? Del desastre que se pueda dar y cómo podemos prevenir, ¿no? Cómo podemos ayudarnos unos a otros y qué hacen. Se han organizado de tal manera que podamos ayudarnos unos a otros. Otro de las características es humanitaria. Claramente, como es un problema de un fenómeno natural, entonces sus objetivos es que sus esfuerzos deben estar orientados primordialmente a la protección de quién, de la vida y la salud de la población, ¿no? Y el derecho de la persona humana. De allí que la finalidad de las instituciones de defensa civil tengan siempre una orientación. Entonces nos preguntamos, ¿y cuáles serán esos principios de defensa civil? En primer lugar, tenemos el principio del apoyo mutuo. Todos tenemos que apoyarnos, ¿no? Consiste en la cooperación voluntaria. Aquí en esta imagen estamos viendo que unas personas están talando un árbol porque alguien se ha caído en un hoyo que estaba por ahí. Entonces,
Esta cooperación consiste, como les dije, de manera voluntaria y el intercambio recíproco de esfuerzos compartidos. Muy bien. Otra de los principios de defensa civil es que debe existir la autoayuda. La ayuda surge de la población afectada aprovechando su potencial oportuno y adecuado. También hay que tener en cuenta que todos tenemos que tener una seguridad. Esta seguridad es ¿para qué? Para mantener el bien común. Recordemos que en estos problemas todos somos uno, todos vamos a apoyarnos unos a otros. Entonces, se tiene que haber una convergencia de esfuerzos. Es decir, que a la zona afectada deben concurrir los esfuerzos, tanto materiales como esfuerzos de personas y organismos. Aquí vemos cómo todos están ayudándose unos a otros por esta situación que se está presentando. Ahora hablaremos de las etapas de defensa civil. Nosotros en el colegio hemos hecho bastantes simulacros. Aquí más o menos se da. Entonces, los simulacros pertenecen a la etapa de la prevención. La prevención es muy importante. Por eso nosotros aprendemos a ubicarnos en caso de que haya algún sismo o algún problema dentro de nuestras instalaciones educativas. Pero ahora que estamos en casa, también tenemos que saber cuáles son los lugares que debemos ir en caso de sismo o en caso de presentarse cualquier este, fenómeno o desastre natural. Bien, entonces la etapa de prevención siempre va a darse antes y las emergencias son durante. Entonces, no olvidemos que es importante conocer los sitios donde podamos evitar que nos suceda algo más grave. Siempre tener a la mano la mochila salvadora, tener un pequeño botiquín. Es muy necesario apoyarnos y mantener la calma. Por esa razón, siempre se educa a la población con la intención de prevenir un desastre. Otra de las etapas es la emergencia. La emergencia es el problema en sí, es el estado de necesidad colectiva, ¿no? Afecta a quién? A la población, no solamente en la salud, sino también en la economía. Estos daños no solamente son daños materiales, también hay daños personales. Entonces necesitamos indispensablemente de la cooperación inmediata de quién? Del Estado y también de las instituciones de apoyo. Entonces, cuando ha pasado el sismo, ¿no? Hemos hablado entonces primero de la prevención, que es aprender. Luego hemos hablado de la emergencia en sí. Y una vez que ha pasado, entramos a la etapa de la rehabilitación. En la etapa de la rehabilitación tratamos de reconstruir, ¿no? Los lugares donde han sido afectados. En este caso, en la imagen vemos a los integrantes del ejército que están ayudando a reconstruir esta zona que fue afectada por un aluvión. Bien, chicos, eso es todo, pero no se olviden que defensa civil somos todos. No, defensa civil no solamente es un grupo gubernamental, somos todos. Es necesario que aprendamos a conocer los lugares que tenemos que instalarnos en el momento de un sismo o de cualquier desastre natural. Muy bien, chicos, siempre instruyanse un poquito más. Que tengan un bonito día.